Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Hoy Nos Toca edición martes. La semana va promediando y tenemos muchísima información. ¿Cómo andas, Lina? Bien, Lean. Edición martes y edición verano, ¿será esto también? Sí, Ya sí, casi... todavía es verano. Todavía es verano, más o menos, porque te digo que hoy el día estuvo una especie de primavera. Sí, medio raro, ¿no? Sí, Estamos esperando los hermoso carnavales igual. Vamos a ver si cambia la temperatura. Bueno, un día muy intenso desde el punto de vista de la agenda política internacional. Ayer te contábamos los movimientos de Vladimir Putin en Rusia, el reconocimiento a dos repúblicas en Ucrania, en el este de Ucrania, y hoy tenemos las respuestas de Occidente. ¿Cuáles son esas respuestas? Bueno, Biden pronunció un discurso en Estados Unidos anunciando sanciones financieras contra Rusia y al mismo tiempo en Alemania decidieron suspender un proyecto de un gasoducto muy importante para Alemania, pero también para Rusia, porque implicaba exportación de gas ruso hacia ese país y hacia el resto de Europa continental. Bueno, en un ratito nomás vamos a hablar con un analista de política internacional, Juan Bataleme, que nos va a dar algunas claves para ayudarnos a entender el conflicto y a entender cómo puede seguir de acá en los próximos días. ¿No es cierto, Lina? Y todos, sí, todos atentos un poco, ¿no?, a una inminente guerra, ¿no?, a un inminente conflicto armado, que me parece que es lo que nos tiene a todos esperando a ver si, desafortunadamente, si esto sucede o no y si se resuelve por vías diplomáticas, que es lo que se espera, me parece. Así es, sí, la comunidad internacional está en un compás de espera a ver qué sucede. Y bueno, hoy hubo también novedades de comunicados del gobierno argentino, de Cancillería, que en un ratito nomás te vamos a contar en qué consistió. Claro, y en materia política también se reunió la Mesa Federal de Juntos por el Cambio, una mesa que te digo, más allá de que trabajaron con qué va a suceder de cara a cómo va a funcionar esta coalición opositora, también dieron importantes declaraciones respecto a la posición de Argentina, respecto al conflicto Ucrania y Rusia, y también respecto a los incendios en Corrientes, que también eso lo vamos a hablar un poco. Y después, por otro costado, tenemos el aniversario de la tragedia de Once, un aniversario que, por supuesto, se realizó un homenaje en las formaciones del Tren Sarmiento, que es donde ocurrió este hecho lamentable, el 22 de febrero del 2012. Y vamos a hablar para esto con Leonardo Meninghini, quien es abogado de una de las víctimas, pero también es familiar de una de las víctimas, para que nos cuente, ¿no?, cómo se desarrolla esta causa, que si bien en materia penal está finalizada, todavía hay un reclamo de parte de los familiares y de las víctimas de una reparación histórica por los tiempos de la justicia. Así es, Lina. Y bueno, si nos queda un poquito de información, tenemos información exclusiva sobre cómo sigue la causa contra Leonardo Cositorto y Generación Zoe. Hoy estuve hablando con las autoridades y me tiraron algunos datos, no solo de esa investigación, sino también de otras causas similares que la justicia y las autoridades regulatorias están apuntando. Así que quédate hasta las 23 en el canal de la ciudad, que tenemos muchísima información para contarte. Cargado de la emotividad del día, pero también de la convicción de todo lo hecho. Mi primera inquietud es cómo va a llegar Camarandí sin haber renunciado, porque la verdad, ese ministro, si tuviera dos dedos de frente, ya estaría en su casa. Resulta imprescindible que los créditos internacionales no condicionen los procesos de desarrollo. Предвидели, можно сказать, спекуляции на эту тему о том, что Россия собирается восстановить империю в имперских же границах. Это абсолютно не соответствует. The United States will continue to provide defensive assistance to Ukraine in the meantime, and will continue to reinforce and reassure our NATO allies. Let me be clear, these are totally defensive moves on our part. Obviamente Rusia es un gran exportador de petróleo y de gas. Ante la misma circunstancia se elevan los precios de gas y petróleo. A 10 años de la tragedia de Once, esta mañana a las 8:30 en la estación justamente de Once, hubo un acto bastante emotivo de familiares y amigos de las víctimas. Recordemos, 52 personas perdieron la vida hace 10 años cuando el tren no frenó y chocó en la estación. Y los familiares y amigos de las víctimas están reclamando justicia, una justicia que tardó en llegar y que fue insuficiente, y también están reclamando reparación del Estado, que se los reconozca como víctimas y haya un trato consecuente. Bueno, para hablar de eso estamos comunicados con Leonardo Meninghini. Leonardo es abogado querellante, representante de las víctimas, y también es tío de Lucas Meninghini Rey. Leonardo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Muy bien, gracias por atendernos. Leonardo, lo primero que te queríamos preguntar es en qué estado está la investigación judicial y qué es lo que está reclamando la querella. No, nosotros, a ver, desde el punto de vista penal la causa está prácticamente terminada.
Nosotros hubo un juicio donde hubo 21 condenados. Ese fallo está confirmado por casación y está confirmado por la Corte. En octubre del 2018 empezaron a cumplirse las penas. Al día de hoy muchos ya han cumplido la condena completa, entre ellos el motorman Marcos Córdoba. Algunos están en cumplimiento de la condicional por las 2/3 partes de la condena y el resto está con domiciliaria por algunas cuestiones de salud. Y el que queda pendiente de ese juicio es Ricardo Jaime, que como nosotros logramos que se amplíe la condena al delito de estrago culposo, falta una confirmación todavía de casación. Y después el segundo juicio que tuvo como protagonista al exministro de Vido, tiene condena de 5 años y 8 meses y está confirmado por casación y está esperando la resolución final de la Corte para que la condena quede firme. O sea que desde el punto de vista penal está finalizada la investigación, probada la responsabilidad de los funcionarios y sobre todo probada también la de los empresarios, obviamente, pero también probado que todo esto fue producto de un mal manejo del sistema ferroviario por claras cuestiones de corrupción, un manejo indebido de los fondos que se giraban en concepto de subsidio a la tarifa, un desmanejo. Nosotros en el juicio logramos probar no solo la responsabilidad, sino que también del hecho en sí, sino que probamos que había todo un entramado empresario armado especialmente para derivar ahí la plata del gobierno, la plata del Estado, la plata de cada uno de los argentinos, por eso las condenas. Entonces consideramos que el Estado es responsable plenamente de lo que pasó en la tragedia, no solo porque lo decimos nosotros, sino porque así ya está. Claro, Leonardo, ¿y fue suficiente? ¿Es suficiente? ¿Hubo justicia para ustedes? Mira, a ver, vamos por puntos. Nosotros cuando primero empezamos nosotros como familia, yo como hermano de Paolo, cuñado de María Luján, por la cuestión de Lucas, luego se fueron sumando otras familias y luego fuimos quedando solos en el reclamo porque el resto de las querellas se dio vuelta y empezaron a sostener que la culpa era del trabajador y no de los funcionarios, inexplicablemente. Y nosotros finalmente logramos las condenas. En ese momento nos decían que teníamos que seguir adelante, pero que en este país no pasa nada. Nosotros no solo seguimos adelante, sino que además logramos que pase, que estén las condenas. Ahora, el tema es que nosotros logramos que se los condene por 2 delitos, administración fraudulenta y por el estrago culposo seguido de muerte. Ahora bien, el Código Penal establece pena, y lo hicimos en concurso real, es decir, que se tienen que sumar las máximas. Así todo logramos que la máxima que deberían contemplar los jueces era 11 años. Logramos penas altas dentro de ese margen, y logramos lo que muchos pensaban que no íbamos a lograr. Ahora bien, así como la causa de Once sirvió como espejo para demostrar muchas cuestiones de que la justicia cuando quiere puede trabajar, cuando hay alguien que impulsa las causas, la justicia se mueve, cuando hay un interés público sobre esas causas, las causas avanzan en tiempos razonables. Como la tragedia de Once, el juicio por la tragedia de Once mostró eso, también muestra la otra cara, que es lo reducida de las penas, lo magro de las condenas, y también muestra la falencia de lo que es el sistema de ejecución de la condena, cómo los condenados tienen prerrogativas. Entonces, por ejemplo, lo de Schiavi, reduciendo penas por cursos ridículos de jardinería, y logrando de esa manera, haciendo jardinería, arreglo de heladera, ukelele, eventos, organización de eventos, o sea, nada que tenga que ver con su reinserción social, pero sin embargo reduciendo la condena, también muestra que los códigos, tanto de fondo como de forma, es decir, el Código Penal, como la Ley de Procedimientos y también la Ley de Ejecución Penal, tienen que ser necesariamente revisados. Entonces, nosotros estamos un poco trabajando para eso. Y otro poco lo que bien decías vos al principio, pasaron 10 años y los juicios civiles estuvieron 5 años parados para la determinación de una competencia. Los juicios civiles, digo, la reparación que el Estado le debe a los particulares. Después la justicia empezó en su largo recorrido, después vino la pandemia, han pasado 10 años, los juicios civiles no avanzan porque la propia justicia civil es realmente lenta y está probada la responsabilidad del Estado. Entonces lo que nosotros estamos pidiendo, no ser víctimas de segunda, queremos que nos den el mismo tratamiento que tuvieron las víctimas del Cromañón, las víctimas de la AMIA, muy merecidas, pero se lo dieron y a nosotros nos ignoraron. Y también, mira, con un ejemplo más reciente, se votó la ley de indemnización para las víctimas del Ara San Juan, cuando no pasaron ni 3 años y nosotros pasaron 10,
cuando ellos no tienen condena firme y nosotros sí, cuando en ellos no está aprobada la responsabilidad del Estado y en nuestro caso sí, y lo que es más grave, sin desmerecer, ¿no? Pero ellos eran todos trabajadores en blanco, todos tuvieron su seguro de vida, todos cobraron, los deudos son todos pensionados y reciben el salario del Estado como si estuviera trabajando. En cambio, los muertos de 11 no tuvieron, los familiares no tuvieron ningún resarcimiento por eso, y yo creo que es justo y necesario que se los repare, porque el Estado causó el daño que están sufriendo. Y más tiempo no puede pasar, para nosotros es urgente. Hay varios proyectos presentados, el presidente de la Cámara de Diputados Massa y la diputada Cecilia Moró, cuando se votó lo del ALA San Juan, se comprometieron públicamente a darnos el mismo tratamiento. Leonardo, no pasó nada. Entonces, una consulta. Sí, ¿Esa reparación tiene que ser vía legislativa mediante una ley o tiene que ser en la justicia civil? Es que la justicia civil tiene unos tiempos y es caso por caso. Y entonces a ninguna de este grupo de víctimas se la sometió a un proceso de 10 años para que demuestren y después vengan los procesos de apelación. El Estado está obligado a apelar hasta la última instancia. O sea que estamos hablando de que las familias de 11, en el mejor de los casos, podrían llegar a recibir una indemnización dentro de 4 o 5 años. Es imposible que eso pase y es totalmente injusto. Totalmente. Lo que pasa es que acá hay una realidad. El gobierno de aquel momento, que estuvo hasta el 2000, ayúdenme, creo que estuvo hasta el 2015, sí, negó la tragedia de una manera grosera, no solo no asumiendo la responsabilidad inmediata, sino poniéndonos a nosotros en lugares de interesados políticos. Una persecución que carecía de sentido. Y yo creo que el gobierno de hoy sigue negando la tragedia, porque es negar su propia responsabilidad en la tragedia. O sea, reconocernos a nosotros sería aceptar algo. Y lo que para ellos es una debilidad, yo creo que es un gesto de entereza y una cosa de entender que el Estado no es el gobierno de turno, sino que el Estado es quien, digamos, en forma impersonal causó este daño y lo tiene que reparar. Leonardo, te saco un poco de lo legal y te quería consultar algo que estabas mencionando, que son 10 años es mucho tiempo, no hubo reparación. ¿Cómo están anímicamente y de salud las familias, los familiares que han soportado una década de estos procesos y que, bueno, sin sus seres queridos, algunos de ellos que eran jefes y jefas de hogar? Exactamente, nosotros siempre decimos, hubo una tragedia y hubo 52 bombas, una en cada hogar, porque vos pensás una familia que el principal sustento se fue en esa tragedia y nunca más tuvo una reparación económica. Un trabajador en negro, por ejemplo, como hay muchísimos casos, no cobró nada y se quedaron sin el principal ingreso. Entonces la suerte de los hijos de las víctimas, que no solo perdieron el padre, sino que están condenados a no poder estudiar, a no poder tener un acceso a un servicio médico como corresponde, a una vivienda digna, a un pasar decente. Eso es una doble victimización. Y en el tiempo, además, lo que ha pasado es que muchas víctimas han ido, aparecieron daños colaterales en cada una de las víctimas, porque el proceso personal, el dolor, genera mucho daño en el cuerpo de las personas, mucho deterioro. Se han ido muchos compañeros de lucha en estos 10 años. ¿Cuántos murieron de los familiares en estos 10 años? Y murieron muchos. Algunos muy cercanos y muy activos del grupo, que realmente nos hacen falta, pero también nos dan la fuerza para seguir, como los otros 52. Claro. Pero hay gente que no se fue, pero que tiene enfermedades que no corresponden a su edad. Mira, nosotros tenemos el caso muy concreto de padres de Cromañón, hay 13 suicidios. Nosotros por suerte no tenemos esa situación, pero sí tenemos muchas enfermedades que son producto del estrés, producto del dolor interno que van cumpliendo cada uno de los familiares. Hay secuelas de la tragedia que aparecen ahora, que aparecen 10 años después. Y después aparece, por ejemplo, hoy, yo no quiero personalizar ningún caso, pero un adolescente que perdió el padre a los 3 años, 4 años, hoy tiene 14, 15 años, empiezan a tomar conciencia de la ausencia, empiezan a tomar conciencia del abandono. Claro, y además con este tiempo, ¿no?, que se toma la justicia, que también eso me imagino que suma una fuente de estrés y de tristeza, ¿no? Vos pensás que el Estado, que era el gobierno de turno, que era el mismo que está ahora,
apenas iniciaron los juicios, planteó que no correspondía el fuero civil, que debería irse todo a contencioso administrativo federal. Se tomaron 5 años en definir que la competencia finalmente era civil. O sea que vos pensás que hay 5 años donde la justicia no se activó. Claro. Después empezó el lento proceso de la justicia. Claro. Y después vino la pandemia. Entonces, vos imaginate que la indemnización, para que sea justa, también tiene que ser en tiempo y en forma, y tiene que llegar a donde va. Si uno tiene que reparar el daño de los hijos, ese daño le tiene que llegar. No sé, pero vos pensás que chicos que tuvieron 8 años, que perdieron los padres, hoy tienen que empezar la facultad y no tienen con qué. No pueden, porque tuvieron que salir a trabajar, porque el principal sustento de la familia no está, se lo llevó el Estado, y el Estado nunca reparó ese daño. Entonces es urgente la ley. Claro, Leonardo. Y aparte, porque vuelvo a decir lo mismo, si otros grupos de familiares lo tuvieron y no tuvieron que esperar el camino de la justicia, ¿por qué nosotros? Yo tengo una respuesta a eso, es porque nosotros no nos callamos la boca y dimos la lucha. Claro, Leonardo, y justamente de tu costado individual, vos en un momento te hiciste como, te cargaste como la mochila, ¿no?, de abogado de diferentes familiares de víctimas, también siendo familiar por tu sobrino Lucas. ¿Cómo llevas esas dos cargas, digamos, esas dos responsabilidades? Mira, un poco por inconsciencia. Cuando nosotros empezamos, estábamos solos con Paolo y María Luján, estábamos muy indignados por lo que había pasado con Lucas. Salimos un día del juzgado de Bonadío, que fue el juez instructor, que hizo una instrucción maravillosa con mucha valentía, que se fue también en estos 10 años. Y dijimos, ¿qué hacemos? Vienen por todo, nos van a volver locos. Porque en ese momento la ministra Garré había salido a decir que la culpa había sido de Lucas porque se había metido en un lugar que no correspondía. Claro. Miren qué locura, ¿no? Una ministra de la Nación atacando a una familia que acababa de perder a un chico de 20 años en un tren, yendo a trabajar. Sí. En ese momento dijimos, ¿qué hacemos? Nos tenemos que cerrar. Y la única manera de blindarnos era que el abogado fuera yo. Porque entonces no podían entrar a la familia, porque no confiábamos en nadie. Claro. Entonces yo en ese momento desatendí mi estudio y me aboqué completamente a esto, a una cosa de las que yo no era especialista, pero que hubo que trabajar. Y cuando muchas familias empezaron a ver que atrás de nuestro había seriedad y que había una decisión, fue natural que se empezaran a sumar. Y yo terminé siendo el abogado de todos, y no porque yo representé legalmente a todos, porque legalmente representé a 11 familias. Si bien fui el grupo más numeroso y el que llevó adelante la acusación, solo fueron 11 familias. Pero atrás estaban todos, porque los que no eran querellantes sentían que por lo menos había alguien en el juicio que los representaba. Y los que fueron querellantes con otros abogados fueron totalmente traicionados. Entonces, yo, muy orgulloso de ser el abogado de todos. Hoy cuando lo decía en el discurso, a mí me dicen el tío Leo. Nadie me dice doctor. Entonces, yo me siento muy orgulloso de eso. Leonardo, recién decías que hubo traición de otros abogados querellantes hacia familiares. Dijiste recién de que iban a entrar en la querella. Por eso vos fuiste representante de tu familia. ¿Entraron en la querella, en otra de las querellas, por ejemplo, en la de Gregorio Dalbón, que también después fue abogado de la... No, nosotros siempre fuimos nosotros. No, pero te quiero preguntar si vos crees que el interés al que ustedes se enfrentaban logró penetrar otras querellas y manipularlas. No, yo solo cuento los hechos, las conclusiones está para quien tenga 2 dedos de frente y sepa sumar 2 más 2. El tema es así. Las querellas eran numerosísimas, seríamos más de 100 querellantes. Bonadío dijo que las querellas se tenían que agrupar en 4 grupos. Uno era el que lideraba el doctor Dalbón, otro lo lideraba el doctor Arciageo, el otro lo lideraba la doctora Verdú, y el otro era yo. Y yo estaba solo, porque tenía un interés diferenciado, decía Bonadío, lo cual era cierto porque teníamos la cuestión de Lucas. ¿Qué pasó? Cuando empezó, todos en ese momento íbamos contra todos, pero con distinta perfil, pero todos pensando que la culpa era de todos. Y había algunos que lo decían más abiertamente y otros que otros. Unos hablaban más de lo que hacían, nosotros hacíamos más de lo que hablábamos, aportando pruebas y trabajando para la causa.
Cuando empezó el juicio oral, la agrupación de querellantes que representaba a la doctora Verdú llegó a un acuerdo económico y se bajó del juicio. En una actitud que yo no puedo criticar, pero que me parece honesta. Llegaron a un acuerdo económico, se fueron. Nosotros no llegamos a ningún acuerdo económico nunca nos sentamos a hablar de dinero. Inexplicablemente, las otras dos querellas cambiaron de actitud y empezaron a decir que en vez de ser todos los responsables, los funcionarios y los empresarios, la culpa era del motorman, de un pobre trabajador que manejaba un tren que estaba destinado a chocar, que no tendría que haber circulado. Y eso pasó de un día para el otro y sin consultarle a sus clientes. El doctor Arceajeo se fue del juicio y esa querella quedó en cabeza del doctor Javier Moral. Fue tan bochornoso lo del doctor Moral que le declararon nulo el alegato, porque empezó diciendo que la culpa era de todos menos del motorman y terminó acusando al motorman y pidiendo que se absuelva a todos los demás. Fue tan grosero que mereció que se declare nulo el alegato. El de Dalbón no se declaró nulo, pero fue igual de vergonzoso. Terminó pidiendo 22 años para el motorman y la absolución de todos los demás. Después ya sabemos el recorrido de Dalbón, o sea, terminó siendo abogado de quienes eran en ese momento sus acusados. Esos son hechos objetivos. Ahora, ¿por qué pasó eso? Las razones que tuvieron, yo no las puedo decir, pero cada uno podrá sacar sus conclusiones de la manera que le parezca. Clarísimo. Yo lo que sé es que nosotros sostuvimos desde el primer día que la tragedia de Once tuvo que ver con el abandono, con la desidia y con el manejo turbio del dinero, y que eso era favorecido de la estructura del gobierno. Por eso mi rencor, si es que existe alguno, no es con los acusados, que son engranajes de un sistema perverso. Es más con el sistema político que los cobijó y que permitió y que al día de hoy todavía no nos pide disculpas. Muy claro, Leonardo. Vamos a seguir reclamando y teniendo este tema en agenda. Están pidiendo reparación. Me parece que las autoridades políticas tendrían que escuchar este reclamo, más allá de los intereses políticos que hubo en el pasado y durante la causa, como vos describías. Muchas gracias por esta nota, Leonardo. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por haber estado todo el día, además, con nosotros. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, un testimonio valioso, importante y fortísimo, ¿no, Lina? Sí. La verdad que... Sí, un acto además a las 8:30, ¿no? Que impactó diferentes imágenes con todos los familiares, una suelta de globos, así que algo que me parece que va a quedar, ahí estamos viendo justamente las imágenes de todos los que se acercaron a este lugar y que probablemente sea un reclamo que se extenderá también hacia adelante, ¿no? Y que, por supuesto, se generen los cambios que se necesitan, en este caso, en el sistema federal, el sistema de transporte. 52 vidas se perdieron y miles se transformaron para siempre. Así que siempre lo vamos a tener presente. Ahora nos vamos a un breve corte. Cuando volvemos vamos a hablar de otro tema que está en la agenda, un tema un poco más lejano para nosotros, pero interesante también para analizar, que es la crisis entre Rusia y Ucrania. Vamos a hablar con Juan Bataleme, que es un profesor en Relaciones Internacionales, uno de los más destacados que tiene el país, para que nos ayude a entender, bueno, ¿qué puede pasar de ahora en más? ¿Estamos en un escenario de potencial guerra o el conflicto todavía tiene lugar para la diplomacia? Quédate que ya volvemos. Segundo bloque de hoy nos toca y nos subimos al avión y viajamos imaginariamente hasta Ucrania, Lina. Sí, no quisiera viajar hasta Ucrania. No sé si es un buen momento, pero no, viajemos. No, desafortunadamente. Bueno, quedémonos acá mejor. Sí, o sea, vos nos contás desde acá. Desde acá lo contamos y lo analizamos. Bueno, hoy fue una jornada cargadísima de información, luego de la decisión de Vladimir Putin de reconocer la independencia de estas dos repúblicas ubicadas al este de Ucrania, dentro del territorio ucraniano. Bueno, llegaron las sanciones de Occidente, ¿no? Las sanciones de Estados Unidos y de Alemania. Pero vamos a ir un poquito más atrás en el tiempo y vamos a contarte cuál fue la génesis de este conflicto. Todo comienza en la década de los 90, luego de la disolución de la Unión Soviética, con la expansión de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, una organización militar liderada por Estados Unidos, junto a Europa continental, Europa occidental,
su expansión hacia el este, hacia las ex repúblicas soviéticas que están limítrofes con Rusia. Entonces se fueron expandiendo primero Polonia, luego las repúblicas bálticas, y bueno, y Ucrania nunca llegó a incorporarse a la OTAN, pero siempre desde el 97 hasta el día de la fecha coqueteó con la posibilidad de ingresar a la OTAN. Claro, bueno, ¿y qué permaneció ahí? ¿Como un estado que neutral? Que... Sí, un estado independiente que no tenía ninguna afiliación militar con alguna organización internacional, que para Rusia era un estado fundamental. ¿Por qué? Porque no solo porque comparte fronteras, sino porque las fronteras están a 500 kilómetros de la capital rusa, Moscú, y porque Ucrania históricamente es como la cuna de la Iglesia Ortodoxa rusa. Tiene una importancia religiosa y cultural muy importante para Rusia. Siempre se dice que Rusia no puede ser un imperio si no tiene Ucrania. Bueno, en 2014 sucedió un hecho fundamental, que es una revuelta popular en Ucrania contra el presidente de ese entonces, Yanukovych, que era un presidente prorruso, amigo o aliado de Putin. Se llamó Euromaidan, esa revuelta popular. Y es la génesis del conflicto, porque a partir de esa rebelión, que cae el presidente y bueno, asume un presidente pro-occidental, lo que sucede es que Putin toma represalias y anexiona Crimea. Se queda con la península de Crimea, que era parte de Ucrania, como castigo hacia Ucrania por coquetear con la OTAN y alejarse de Rusia. Bueno, ¿qué sucede ahora? Ahora, en 2022, Putin da un paso más y reconoce la independencia de Donetsk y Lugansk, que son dos repúblicas ubicadas al este de Ucrania, donde vive una mayoría prorrusa de la población y donde hay una importante cantidad de industrias y de poderío económico. Ayer decía nuestro invitado el carbón, que es fundamental para la economía ucraniana. Bueno, esas dos repúblicas que Putin está reconociendo ahora, que vemos en el mapa y en el wall, Lugansk y Donetsk, son repúblicas que son importantísimas para Rusia, pero también para Ucrania. ¿Por qué para Ucrania? Porque Putin está castigando a Ucrania por coquetear con la OTAN y el castigo es desmembrar su territorio. Claro, yo te quiero hacer una pregunta ahí, que ¿viste? Hablábamos hoy respecto a todos los que estamos ajenos a este conflicto, como cómo lo bajamos a tierra para entenderlo. ¿Por qué Putin se cree o tiene, como lo dijo Biden, ¿no? ¿Por qué cree que tiene ese potencial o esa capacidad de declararlas independientes a estas dos? Bueno, Ucrania forma parte, si se quiere, del patio trasero de Rusia, ¿no? Claro. Es una zona de seguridad, un perímetro de seguridad muy importante para Rusia, y lo que siente Rusia es que Estados Unidos y Occidente se está metiendo en su patio trasero, claro. Por eso hace esto. Claro. Pero bueno, para entender un poco más de esto vamos a hablar con un especialista, Juan Bataleme, que es analista internacional y es profesor de Relaciones Internacionales de la UCEMA. Juan, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Leandro? Gracias por la invitación, Lina. Buenas noches para vos también. Buenas noches. Gracias. En estos días de turbulencia. Así es, de turbulencia y muchos análisis que muchos de ellos no fueron muy atinados en el día de la fecha. Te quería preguntar, Juan, ¿cuál es tu evaluación de las sanciones que Estados Unidos y Europa le impuso hoy a Rusia? En principio es lo que entiendo Rusia puede tolerar. Creo que una de las cuestiones que más se va a discutir mañana es cuán atinadas o no han sido estas sanciones. En primer lugar, porque la espalda económica de Rusia, aunque parezca muy lejana de la norteamericana o inclusive de la China, sigue siendo una espalda muy importante, y gran parte de la estructura de negocios de Rusia ha ido mutando desde Europa hacia Asia, ¿no? Especialmente hacia China. Las sanciones eran lo mejor que podían hacer como para marcarle un poco la cancha, si me permitís, a Rusia, en tanto y en cuanto no cruce una línea roja que ya no sabemos cuál es esa línea roja, porque en principio el reconocimiento de estas dos repúblicas separatistas habilita a Rusia a penetrar eventualmente en el territorio y jugar el juego de la estabilización. Penetración que viene haciendo en un periodo histórico, como vos bien sabés, desde Osetia o Georgia en adelante, hasta muy recientemente en Kazajstán, donde metió una fuerza de lo que ellos llaman pacificadores, ¿no? Peacekeeper, que son cascos verdes, no cascos azules. Creo que las sanciones son la forma de decirle a Ucrania que hay cierto grado de compromiso de la OTAN y de Occidente de no dejarla sola, pero esto también acelera el eje
Moscú-Beijing, ¿no? En principio lo que podemos señalar es eso. Juan, una de las sanciones, una de las medidas fue el anuncio de Alemania de que suspende la construcción y el proyecto del Nord Stream 2, que es un gasoducto gigante que va a conectar Rusia con Europa continental. Te quería preguntar ahí cómo juega el gas en el conflicto y si Estados Unidos se beneficia de esa decisión de Alemania porque le permite exportar a Europa gas natural licuado. Para poder hacer eso Alemania, lo que primero tuvo que hacer es reasegurarse la provisión de gas vía Estados Unidos, que fue lo que estuvimos viendo en las últimas 2 semanas, con grandes movimientos de buques de liquidificación desde los Estados Unidos, desde Medio Oriente hacia Europa. En este sentido, no es que suspende, lo congela como para poner más presión, porque claro, uno decía, salió un artículo muy fuerte en el Wall Street Journal hace 4 días atrás, que decían que Alemania ya no podía ser considerado un aliado de Occidente. Un gobierno relativamente nuevo, que no tiene la prestancia en victoria que tiene detrás el gobierno de Angela Merkel, tenía que dar un reaseguro, dio ese reaseguro, hay que ver cuánto tiempo lo puede sostener. El otro dato es que así como nosotros vamos de a poquito entrando en el invierno, los europeos de a poquito entran en su primavera y en un verano, eso también quita esa presión del gas, de los inviernos crudos que tienen. Pero por otro lado, recordemos que desde el año 2011 en adelante Rusia le asegura por líneas de comunicación terrestre interna la provisión de gas y de petróleo a China, con lo cual le quita la presión energética a China y eso los une cada vez más. Y en cierto sentido le da un margen de maniobra, le da el cash flow, le da los recursos económicos que Rusia necesita para poder actuar activamente y actuar asertivamente como lo está haciendo en este momento. Por eso digo que las sanciones, que además no se aplican sobre el país, sino que se aplican sobre lo que podríamos llamar la oligarquía rusa, como lo presentan en Occidente los oligarcas rusos. Recordemos que gran parte de esa fortuna se fueron creando desde 1999 en adelante, cuando Putin llega al poder, impone ese orden y crea esa oligarquía dependiente de él. ¿Los afecta? Sí, los afecta, pero los intereses y las lealtades que Putin ha generado dentro del Kremlin son muy amplias y que creo y entiendo están dispuestas a sostener este esfuerzo en pos de esta reconstitución de la esfera de influencia de Rusia. Nos puede gustar más o menos esta idea de esfera de influencia, pero es eso. Claro, Juan, y respecto a estas sanciones económicas y conociendo vos un poco sobre la historia, ¿cuál pensás que va a ser en este caso la reacción de Putin? ¿Algo más reacción o bueno, doy un pasito para atrás? No tiene por qué. Todavía no está claro acá hoy en Argentina y leyendo los medios internacionales, todavía no está claro de que Putin haya ingresado con fuerza a la región del Donetsk y a la región de Luhansk. Uno puede decir que Rusia está en esas regiones ya desde el 2014, como bien señalaron ustedes, con eso que se llamaban los Little Green Men, ¿no? los militares no identificados. Lo que ha demostrado Putin desde que logra reconstruir el músculo militar de Rusia y lo logra readaptar, es que no ha sido un hombre de pegar grandes volantazos o de dar grandes marchas atrás. Putin entiende muy bien el juego del hecho consumado y entiende el juego de que una vez que se mueve, se hace fuerte en la posición que se mueve. Si lo que sucedió en estos días, entre ayer y hoy, fue la penetración de Rusia en esa zona, lo que vamos a ver es un movimiento de consolidación de fuerza y a partir de ahí empezar a negociar con un nuevo estatus. Claro. Es un realista en el sentido geopolítico de la palabra. No tiene por qué retroceder porque justamente lo que él entiende que es el lenguaje de los grandes poderes, del cual nosotros no compartimos, es un lenguaje de fuerza, es un lenguaje muy, muy táctico y de saber cuándo maniobrar y cómo maniobrar, y si hay que maniobrar que no parezca un repliegue. Y yo sé que me estoy extendiendo, pero quiero poner este ejemplo. Muchos pensaron que en la crisis de los misiles de Cuba, Khrushchev había reculado y se había replegado. En realidad Khrushchev había negociado el retiro de los misiles de Titán de Turquía,
y él negoció el repliegue de los misiles de corto alcance de Cuba. Así que ojo con eso, porque los grandes poderes maniobran no en términos de repliegues o no repliegues, sino de ajustes estratégicos. Juan, recién contaba que la génesis de este conflicto es la expansión hacia el este de la OTAN allí por los 90. Hay cierta desmesura tal vez de Estados Unidos, del momento unipolar. Rusia reacciona ahora con Putin. ¿Cómo te parece a vos que se está comportando China en este conflicto? Y si está mirando este conflicto con la lupa de Taiwán y su propia reivindicación en Taiwán. Dos cosas. Primero, los estados son maximizadores de oportunidad, diría un autor que hemos leído y compartido alguna vez en la universidad. En ese sentido, para China es una oportunidad magistral. Primero porque venía de un alto grado de presión con la administración Trump y que se mantiene con la administración Biden, aunque fuera de esta línea, por toda la región, por todos los reacomodamientos que se están dando en el Asia-Pacífico. La actitud de la administración Biden, ¿sí?, demócrata en general hacia Rusia, es de alto grado de desconfianza. Sobre todo porque el experimento de construcción de confianza demócrata que representó Bill Clinton fracasó. O sea, se expandieron a la OTAN y siempre le tendieron una mano entre institucionalista y ver si las reformas democráticas en Rusia tenían algún lugar, que se terminaron cuando Yeltsin, allá lejos hace tiempo, decidió con tanques bombardear la Duma y terminar el experimento de rebelión de la Duma, ¿no? Esa es la clase de espíritu democrático que tiene Rusia. En ese sentido, lo que China ve es una oportunidad. ¿Ve una oportunidad para qué? Para acercarse más a Rusia, para fortalecer los lazos, para evitar la desconfianza tradicional que se tienen dos grandes poderes terrestres. Recordemos que son dos grandes masas continentales donde manda el ejército. Ahí el ejército pesa muchísimo en la cosmovisión de la visión del mundo de uno y de otro, ¿no? Entonces yo creo que Estados Unidos no está en su mejor momento. Habría que revisar un poquito lo que hizo Kissinger y Nixon, ya que hace poquitos días se cumplió la visita famosa de Nixon a Mao y que dio vuelta el triángulo invertido. Bueno, la opción la tuvo Estados Unidos, tal vez con Trump, no lo logró hacer, mucha desconfianza entre los Estados Unidos y Rusia, y ahora pareciera que Estados Unidos está empujando a tener una coordinación de contrabalance de dos potencias continentales, en el caso de China asiática y en el caso de Rusia euroasiática. No es un dato menor. Juan, te llevo un poco a la política exterior argentina. Hoy hubo un comunicado de Cancillería en relación a la crisis en Ucrania, en el cual, bueno, llama al diálogo, a resolver el conflicto mediante el diálogo. Y también hubo luego un tuit del jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y si pones en espejo los dos textos, hay un concepto que está en la declaración de Larreta que no está en el de Cancillería, que es el principio de integridad territorial. Teniendo en cuenta la importancia que tiene ese concepto en la reivindicación argentina de Malvinas, te quería preguntar si Argentina o si la Cancillería argentina se hizo un gol en contra en no incluirlo en su comunicado. A ver, el que está en el Poder Ejecutivo tiene la obligación de ser lo más diplomático posible y eso incluye la comunicación externa. La comunicación externa en definitiva es leída por los embajadores, por nosotros, analistas, comentadores, etc. Acá yo lo que me permitiría hacer es ver cuáles han sido las líneas de comunicación que salen fuera del ámbito público. Por supuesto que es mejor para nosotros y para nuestra tradición reafirmar el derecho de integridad territorial. Sin embargo, la Argentina acompañó en su momento lo que fue el proceso de separación en Yugoslavia, de Kosovo, en Serbia. De hecho, tuvimos ahí pacificadores una vez que las Naciones Unidas habilitó la misión de paz hacia Kosovo. En la tradición, a nosotros nos conviene hablar bajo, hablar claro con todas las capitales que nos consulten, pero respetar el principio de, como vos bien decías, de integridad territorial. Así que no lo pondría en términos de gol en contra. Las declaraciones grandilocuentes a un país como la Argentina, tan alejado de ese conflicto, no le suman ni le restan y solamente da pasto
para crear ruido en una esfera de información ya altamente cargada. Buenísimo. Juan, te agradecemos este testimonio, me parece que quedó claro, muy didáctica tu explicación. Te vamos a invitar algún otro día para que vengas al piso y te mandamos un fuerte abrazo. Será un placer. Será un placer. Gracias, Lina. Gracias a vos, Leandro. Un placer como siempre. Que estés bien, Juan. Chao, hasta luego. Bueno, la verdad que el conflicto de Ucrania va a seguir en agenda, Lina, en los próximos días, lo vamos a seguir evaluando, pero nos parecía que era el momento para retomarlo por las sanciones de Occidente. Hoy se pronunciaron todos, además, ¿no? Todos. Cancillería, Horacio Rodríguez Larreta, también la oposición, Patricia Bullrich, la titular del PRO, y Gerardo Morales, también de la UCR. ¿Qué dijeron ellos? Ellos en esta mesa federal donde se reunieron, si bien trataron otro tipo de temas, en la conferencia de prensa la primera declaración que dieron fue que el gobierno, por favor, tome una postura sobre esta decisión de Rusia invadir Ucrania. Y Gerardo Morales dijo también algo que nos pareció bastante interesante, y es que el gobierno no puede ser cómplice de una inminente guerra que se pueda dar en este territorio. Así que todos hablando hoy alrededor de este conflicto. Sí, vos fijate, Lina, que es muy interesante ver quiénes son los que se pronuncian, tanto del oficialismo como de la oposición, porque cuando un dirigente, por ejemplo, Larreta, que es un alcalde, un intendente, claro, habla de política exterior, es porque detrás tiene un proyecto presidencial o una aspiración presidencial. Si un intendente de una ciudad no hablaría de algo que está sucediendo en Europa, en Ucrania o en Rusia. Y también es interesante ver que Patricia Bullrich, que también tiene esa ambición, y Gerardo Morales, que también integra la oposición y tiene aspiraciones presidenciales, bueno, se posicionan de una particular forma, como dejando sentada cuál sería su mirada sobre el mundo, ¿no? Claro, o sea, tenemos una Patricia Bullrich que hace referencia a Rusia invadiendo Ucrania, tenemos un gobierno que hace referencia a través de un comunicado de Cancillería respecto a, bueno, que las partes lleguen a las diferentes partes involucradas lleguen a una decisión diplomática, y también, bueno, la misma línea el jefe de gobierno de la ciudad, ¿no? Ahora en un ratito, Lina, te comprometo, nos vamos a una pausa, pero cuando volvemos te comprometo a que me cuentes las otras cosas que se hablaron en esa reunión de la oposición, en la mesa federal de la oposición, y enseguida volvemos. Quédate ahí porque Lina ahora nos cuenta todo lo que sucedió esta tarde. Tercer y último bloque de hoy nos toca, y como te contábamos, esta tarde se reunió la Mesa Federal de la Oposición y hubo una declaración, una comunicación muy fuerte en términos políticos vinculado a los incendios de Corrientes, ¿no, Lina? Así es, una Mesa Federal que es la primera. Viste que siempre hablamos de mesa nacional, es la primera que se trata la mesa federal, con diferentes aliados de partidos más pequeños, digamos, y no los más fuertes opositores. Finalizó esta reunión, empezó a las 15, terminó a las 18 y rápidamente organizaron una conferencia de prensa muy bien organizada, porque te digo, se pararon todos los 4 jefes de bloque, hablaron de esto que te contaba, ¿no? del pronunciamiento sobre el conflicto Rusia-Ucrania, y después fue el tema incendios. Quien tomó la palabra, Patricia Bullrich, Gerardo Morales y también Miguel Ángel Pichetto, que decían, pedían por favor, o hacían referencia, ¿no?, a la ineficiencia que tenía el gobierno con este manejo de esta emergencia ígnea que atraviesa la provincia de Corrientes. Uno también de los que estuvo participando, que empezó a tomar más protagonismo, fue Luis Juez. Luis Juez, que también dio declaraciones contundentes respecto a qué va a suceder mañana en el Senado cuando Juan Cabandier dé sus declaraciones. Así que escuchémoslo un poco. ¿Cómo va a llegar Cabandier sin haber renunciado? Porque la verdad, ese ministro, si tuviera 2 dedos de frente, ya estaría en su casa. Esa es la verdad, hay que decirlo con contundencia, hay que condenar la inoperancia. Cuando vos no estás preparado para un cargo, no tenés que aceptarlo. Y claramente hoy el pueblo de Corrientes y la Argentina en su conjunto está padeciendo la inutilidad de un funcionario que ha manifestado con claridad que el saco le ha quedado muy grande. Así que la primera impresión que como senador mañana seguramente vamos a tener, cómo este hombre todavía llega como ministro. Bueno, muy contundente, ¿no? Muy Luis Juez, crítica, sí. Esta respuesta vino cuando le preguntamos qué va a suceder mañana, cuál va a ser la postura de la oposición, cuando el ministro de Ambiente, Juan Cabandier, se presente y explique el porqué, de por qué se quemó el 10% de la provincia hasta ahora. Va a ser mañana esto en la Cámara Alta del Senado, en el Salón Ilia, a las 17 horas, y también va a depender un poco de cómo se desarrollan los focos de incendios activos que hay en este momento en la provincia de Corrientes. Pero una oposición que castigó fuertemente el manejo de esta emergencia allá en Corrientes. Un ministro que viene muy cuestionado, no solamente por la oposición, sino también por movimientos ambientalistas,
vimos las críticas hacia el gobierno nacional y hacia Cabandier cuando fue el tema de Chubut, el famoso chubutazo, y cuando fue la manifestación en Mar del Plata por la explotación petrolera offshore, con lo cual es un ministro que viene cascoteado, ¿no? Claro, sí, y que fue en este encuentro fue bastante golpeado también. Por ejemplo, Patricia Bullrich tomó de vuelta la palabra y hizo referencia a que es un ministro que está más atento a un tuit, haciendo referencia a este tuit del expresidente Mauricio Macri y el por qué cuando dialogó con el gobernador Valdés, por qué se dio esta situación de, en lugar de hablar de la emergencia que atraviesa la provincia, por qué hablar de las palabras del expresidente. Así que mañana a las 17 se espera esta declaración y en base a eso también la oposición dijo que empezarían a armar una estrategia o una postura para saber cómo participar activamente como oposición y cómo seguir exigiendo que se invierta y que se trabaje lo necesario con esto que está ocurriendo allá en Corrientes. Bueno, te voy a contar otra información, dando vuelta a la página y pasando a otra sección de este diario que hacemos acá en el Canal de la Ciudad. Otra información que es exclusiva, que averigüé hoy sobre el escándalo de la generación Zoe y Leonardo Cositorto. Recordemos, Cositorto tiene un pedido de captura internacional por parte de la justicia argentina que emitió Interpol porque se sospecha que está en otro país, se escondió en otro país, algunos dicen está en el Caribe, otros dicen, bueno, son más específicos, se dicen República Dominicana, pero lo concreto es que no se sabe dónde está Cositorto. Bueno, mientras las causas judiciales avanzan en la Argentina, hay una en Córdoba y otro en Comodoro Pi, la Comisión Nacional de Valores, que es el organismo, el ente del gobierno que regula el mercado de capitales, hoy lo había citado a la mañana a Cositorto, a la plana mayor de Generación Zoe, a sus socios, entre ellos Maximiliano Batista, y a su representante legal, a su abogado, que en este caso es Miguel Ángel Pierri, a dar explicaciones dentro de la Comisión Nacional de Valores en un sumario, en una investigación que le están haciendo por violar la ley del mercado de capitales. ¿Qué significa esa ley? Bueno, de que vos para hacer una oferta pública de acciones, de bonos, de fideicomisos, por ejemplo, que era el caso de Zoe, que ofrecía un fideicomiso para invertir, vos tenés que estar habilitado por la CNV, por la Comisión Nacional de Valores. Y Cositorto no lo estaba. La investigación avanzó y lo citaron a declarar esta mañana. ¿Qué pasó? Cositorto obviamente no se presentó, pero tampoco fue su abogado, tampoco fue su apoderado legal, con lo cual la audiencia quedó desierta y el sumario, la investigación en su contra, continúa. ¿Cómo puede terminar eso? Eso puede terminar en una multa económica, en una sanción económica, porque la Comisión Nacional de Valores no es la justicia, no tiene poder de policía. Lo que sí puede hacer la Comisión Nacional de Valores es que si dentro de su investigación interna descubre la comisión de algún otro delito penal, trasladárselo a la justicia, hacer la denuncia ante la justicia. Con lo cual, Cositorto está bastante complicado y ni siquiera ejerció su derecho a defensa hoy. Y desaparecido, además. Y desaparecido y haciendo zooms desde el extranjero. Apareció de vuelta en redes. Ayer a la noche hizo un zoom en el cual anunció que el 7 de marzo lanza Generación Zoe 2.0. Nadie sabe qué es esto. Pero le pidió a sus seguidores que aporten $100 para tener un coach íntimo, privado, interactivo con él. Ya parece que está pasando la gorra para pagar su defensa judicial, más que para hacer inversiones. Claro. Pero bueno, la otra cosa que me comentaban, bastante interesante, fuentes de la Comisión Nacional de Valores, es que proliferaron muchos casos como los de Zoe. Me decían que esto es por el boom de las criptomonedas, por el boom de la promoción y el marketing en redes sociales de influencers, gente que no tiene experiencia en inversiones, que sale a promocionar alguna cripto o algún fideicomiso como el de Generación Zoe. Lo que me decían es que hay entre 400 y 500 expedientes abiertos de casos potenciales como los de Zoe, que están investigando a ver si se cometió el mismo delito o no. Y a esa gran escala también. Porque a esa gran escala, y lo que me decía muy interesante es que hay muchos casos en el interior del país que están investigando. Muchos casos de empresas financieras que no están autorizadas por la Comisión Nacional de Valores para operar, están operando, y hay casos en distintas provincias en los cuales a la gente les ofrecen rentabilidades astronómicas, como las de Zoe, esto de hacerse millonario de un día para el otro, de que en un mes te van a pagar 7,5% mensual en dólares, y mucha gente ha renunciado a sus trabajos en el interior del país bajo esta promesa de te voy a hacer millonario. Bueno, es un tendal impresionante que la Comisión Nacional de Valores está investigando, pero lo que me decían es que ellos corren desde atrás.
Porque me dicen, no tenemos la capacidad comunicacional que tienen influencers, medios de comunicación y estos grupos en las redes sociales. Claro, ¿y esta habilitación quién la controla? ¿Nadie la controla, esta habilitación que se tiene que tener? La Comisión Nacional de Valores la controla. La ¿Y Comisión por qué Nacional... Cositorto no estaba habilitado y por qué no la tenía controlada, digamos? Bueno, la Comisión Nacional de Valores el año pasado, en octubre, emitió un comunicado dirigido a Cositorto pidiéndole el cese del ofrecimiento de estas inversiones porque no estaba habilitado. Cositorto continuó, entonces cuando continuó le inician un sumario. Y lo que pasó hoy es una de las instancias dentro del sumario para que él haga su descargo. No lo hizo, el sumario sigue y va a tener seguramente una condena y una sanción económica. Bueno, eso es todo por hoy. Mañana vamos a seguir con Generación Zoe. Mañana no venís. Mañana no vengo, vuelvo el jueves. Te vamos a extrañar, Lina. Ay, bueno, yo también, Leana. Bueno, va a venir Belén, seguramente lo va a hacer muy bien, pero bueno, Lina ya es parte del equipo, así que la vamos a extrañar. Gracias. Bueno, yo sí voy a estar, así que te pido que me acompañes mañana a las 10 de la noche por el canal de la ciudad. Hasta mañana.